Bienvenidos a la segunda parte de Leyendo mi diario de la infancia. En esta parte voy a revisar dos diarios distintos, o tres creo, no estoy muy seguro. En algunos tenía 12, en algunos tenía 13 y otros 14 o algo así. Tal vez en algunos 15, no estoy muy seguro. Pero en general es cuando estaba en la ESO. Así que vamos allá. Os aseguro que esta lectura de mi diario va a ser mucho peor que la anterior. Sí, la anterior, por si no lo habéis visto, hablaba de matar a todo el mundo. Dalacito psicopatito, tal y como dice What the Game. Por cierto, muerte a What the Game. Y voy a empezar por este diario que es el más antiguo, que era un diario que usaba a modo personal. Y aquí ponía, además lo peor es que ponía una leyenda de las cosas que eran. Y lo dibujaba con distintos colores. Entonces ponía, si era el tic, es se ha cumplido. Si era la X, es que no se ha podido hacer. Si es la Y, es que se ha añadido una cosa nueva. Y porfa, es que pido que se cumpla, aunque sea muy difícil. Ah, sí. Entonces el primer día dice, han llegado los reyes y me han traído esta agenda. Un amigo viene, se ha cumplido. Jugar la mayoría de juegos, se ha cumplido. Hacer las dos tareas que me faltan, no se ha cumplido. Realmente se ven cuáles son mis prioridades. Una prima mía viene a comer a casa, se ha cumplido. Un amigo viene a jugar, no se ha cumplido. Y así, yendo por cosas, y las más divertidas son cuando pone ir al cole, se ha cumplido. Intentar que no me aburra, imposible. Irme del cole, se ha cumplido. Y aquí creo que es la mejor parte de todas, que dice ir al cole, se ha cumplido. Aburrirme, se ha cumplido. Jugar a King Kong, no se ha cumplido. Chatear tampoco, pero hacer la tarea sí. Después, ir al cole, se ha cumplido. Mirar los animales, no sé a qué me refería. Batir un récord, no se cumplió. Jugar a King Kong, no se cumplió. Y de repente dice que no haya clases en porfa. Y luego pone nunca. Y obviamente no se ha cumplido. Pobre yo del pasado. Aquí por algún motivo dibujé alguien excavando en una libreta y sale por debajo y ocurre algo que no entendí muy bien. Y aquí creo que es alguien escapando del colegio y después siendo atraído por el lunes. Creo. Aquí hay un montón de trozo de escrito, y es que todo esto que estáis viendo son cosas que escribía con mis padres a través de mi agenda. O sea, son conversaciones entre nosotros a través de esta agenda. Y al final del todo dice, las llaves de tu coche, y me dice, creo que fue mi madre esto, dice, ¿dónde están las llaves? Matarile, lile. ¿Dónde están las llaves? Matarile, lile, ron, ping pong. Gastándome hojas de la libreta. Me acuerdo que me enfadé mucho por esto, porque me gastó toda la hoja. Y a partir de aquí escribí un montón de cosas en la libreta, que algunas no sé en qué contexto fueron, otras sí sé en qué contexto fueron y os lo voy a explicar. Como por ejemplo esta dice, ¿soy yo o parece que Desi está saliendo del paso? Igual, mentira piadosa. Y es que creo que había una compañera que se llamaba Desiree, que a un compañero le gustaba, le pidió salir y ella dijo algo en plan de, mis padres no me dejan. Algo así, a este nivel fue, ¿vale? Esto fue un chiste mío que me sentí tan orgulloso de él que lo escribí. ¿Cuáles son los rayos uva? Los que se comen en fin de año. Que alguien vaya al pasado en una máquina del tiempo y me mate, por favor. Por favor. Esto lo escribió un compañero de clase en mi agenda. No me acuerdo por qué, pero dice así: novia, te quiero mucho y me gustaría... quiero casarme contigo. ¿Quién es? No, con Ligo. ¿Quién es Ligo? Y yo ya escribía tonterías desde esta edad, y es que escribí una cosa entera de una conversación de alguien hablando con un amigo imaginario. Mal rollito. Y para mal rollito dentro de mi juventud, escribí el nombre de mi primera novia un montón de veces en una página, como estáis pudiendo ver aquí. De muchas formas distintas. La chica se llamaba Dai. Como Day en inglés, pero era Dai, ¿vale? Wow. Es que yo veo esto y no sé cómo nadie podía salir conmigo. Fue a las 14, por cierto. Aquí estaba escribiendo mis tareas de las distintas asignaturas, y de repente en medio de una dice, joder, tío, polla, mierda, cacaculo, pis, no entiendo un perejil. Porque yes. Y esto creo que es mi parte favorita de todo mi diario. En 2007 escribo, mira, escribo con la izquierda. Ahora escribo con la derecha. ¿Por qué era tan retrasado? No me lo puedo ni creer. ¿Qué nivel de retrasito? Les ha hablado Mickey Mouse y le desea unas buenas noches. Aquí en medio de las tareas del día pongo una IP.
No sé por qué. Y aquí no sé qué coño escribí. Creo que estaba escribiendo palabras de mi isla, ¿vale? Porque pone un montón de cosas como Buntagasi, Kogusahu, Reptosaur, Masatutela, Sakru, Kanarrufa, Agrasa... En fin. Creo que es del idioma de mi isla. Y de repente en tareas para 2007 pongo dardo paralizante, deformador, esfera envolvente. Sí, no es que estuviera loco, es que... Yo tenía bueno, hacía juegos de rol en internet, ¿vale? Por foros. Y me apuntaba ideas para hacer cosas. Y parece que estuviera intentando hacer un puto dardo paralizante. Pero no. Y a partir de aquí, atención, porque empieza la mejor etapa dentro de mi diario. Y es frases célebres de profesores. Ah, no, perdón, pone frases de célebres profes. O sea, los profesores son célebres, no las frases. Y encontramos algunas perlas. Son literales tal cual lo que los profesores dijeron, ¿vale? Algunas están un poco sacadas de contexto para que hagan un poco de gracia, pero otras son tal cual. Los profesores dijeron eso tal cual. Por ejemplo, una profesora dijo: la sangre se lava en la lavandería. O tienes fiebre o estás colocado. El agua brota límpida y cristaliniana. Nivel de español. Y este me encanta, ¿vale? Teníamos un compañero de clase que se llamaba Alberto y era un vago de mucho cuidado. Y el profesor dice: ustedes van a tener que trabajar. Y también Alberto. Por cierto, esta idea la empecé a hacer yo el primero de la clase. Y entonces de repente una de las niñas más entradillas de la clase decidió empezar a copiarme esa puñetera idea. Y yo lo escribía solo para reírme yo, pero ella me lo vio porque se sentaba al lado mío y dijo: ¡ah, qué buena idea! Y me copió, y entonces se dedicó a decir por toda la clase que la idea era suya. Y empezó a todo el mundo le hizo gracia la idea. Y ella se atribuyó los méritos de esa puñetera idea. Y fue como... Really, nigga? Maldita copiona asquerosa. Y esta cita me encantó porque hacían esto continuamente. Esto es opcional, este trabajo es opcional, pero si no lo hacen, les pongo negativo. Los voy a disolver. Los chicos tienen falta de hablar. Le están comiendo las orejas a las chicas. No sé qué coño estábamos haciendo aquí, pero me parece que estaban literalmente comiéndole las orejas a las chicas los chicos. Creo. En plan, dándoles mordiscos. Sí. La temperatura les ha bajado y lógicamente hay un tetramermo en esta clase. Y el profesor, atención al chiste porque igual es un poco difícil de pillar para algunos, así que vuestros sentidos los quiero al 100% ahora mismo. Dice: no acabará subida ni en bajada. ¿Lo pilláis? Esto es nivel chistes, ¿eh? Yo en la escuela aprendí a hacer estos chistes tan geniales. Si rompes el parabrisas de un coche, no se forman 3 pedazos, se forman efectivamente. A su madre la quiero ver, aunque tenga que ir a la Luna, Plutón o Marte. Esto ocurría cuando castigaban a alguien y querían tener una conversación con los padres para que te echaran la bronca. Tengo temperatura como tú. Y esta era la visión general de los profesores de este colegio, ¿vale? No me interesa tu visión porque yo veo lo que tú no ves. Yo necesito concentrarme para concentrarme en técnicas de concentración para poder concentrarme. El nivel ve cosas que nosotros no vemos. Como fantasmas. Y también están muy de moda, supongo que todos los habréis tenido en el colegio alguna vez, los exámenes sorpresa. Entonces había un profesor que siempre estaba diciendo que él no ponía exámenes sorpresa porque no le gustaba eso. Y cuando los hacía, lo que decía era lo siguiente: esto es un ejercicio sorpresa, sin libro y separados. Si echo a 2 personas, la clase está guay del Paraguay. Este día creo que ocurrió la mayor parte de citas célebres que tengo para este diario. La profesora de religión dijo: métete la cabeza en la vagini. Sí, de esto me acuerdo concretamente. El profesor de inglés dijo: ¿qué es lo que te estás metiendo? Porque una niña cogió, no me acuerdo qué, si un boli o unas tijeras, no me acuerdo qué, y se las puso entre las piernas. Este era el profesor de educación física y dice: a ver, un voluntario. Empieza a mirar, nadie responde y dice: tú, ven aquí. Es que me acuerdo de estos momentos, que es lo peor. Y este creo que es el más célebre de todos. Atención, porque el final es inesperado. Y like si lloraste con este final. Coño, joder, pero ustedes son unos vagos. Coño, joder, me cago en la leche. Coño, joder. Y este era el profesor de lengua. Sí,
Este era nuestro profesor de lengua. No es broma, lo era. Este era nuestro profesor de sociales y creo que sus citas, o sea, sus citas no están sacadas de contexto, ¿vale? Las dijo tal cual y se pasó a 3 putos pueblos, ¿de acuerdo? Atención lo que dijo a una clase de niños de segundo de la ESO. Para nada influenciables, especialmente si no habían visitado nunca Cataluña, ¿vale? En Cataluña hay una ley que si te pones un cartel en castellano te multan. Los catalanes son unos radicales, te tratan como mierda, no te permiten estudiar en español cuando estamos en España. Nunca he tenido problemas con vascos. Buena gente. Los vascos, bien. Pero los catalanes son realmente radicales. Yo no compro productos catalanes. Se lo merecen. Los catalanes no tienen agua. La transportan desde el Mediterráneo. Cataluña está seca porque los agarrados de los catalanes le han sacado el agua. Los catalanes no se merecen nada y no me importa lo que les pase. Intentan que sus jugadores hablen catalán. Valencia es muerte. Y estas son las cosas que decían mis profesores en el colegio en Tenerife. ¿Qué nivel? La tarea de Semana Santa se manda desde antaño. Desde el medievo se manda tarea para Semana Santa. El mismo profesor que decía mierdas sobre los catalanes dice: los homosexuales no pueden adoptar, es antinatural. Los homosexuales son así porque no conocen otra cosa. Este profesor se lucía siempre, la verdad. Me acuerdo de él y era todo un tipo. Sí, el profesor de matemáticas, no me acuerdo en qué contexto, dijo: entonces la meto y le inyecto el fluido, la baba. Y de entre tanto racismo, odio hacia los catalanes, insultos y palabrotas en general, de repente un profesor dice una frase épica. Dice: uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Me pregunto si lo habrá copiado de algún sitio, seguro que sí. Correcto, y la frase es de Aristóteles. Muy bien, profesor, copiando a Aristóteles. Una profesora dijo: no huele a colonia, huele a callarse. Porque estaban hablando todo el día y cualquier cosa era callarse. Me acuerdo de esto. En esta época se había cambiado la asignatura de religión a opcional. Entonces la asignatura de religión ya no era obligatoria. Y la profesora de religión dijo: es obligatorio hacer este trabajo opcional. Y ojo, porque aquí me pongo unas tareas para hacer y dice: responder a Pant. No sé quién coño era Pant, pero le marqué el tic, así que le respondí. Y de repente pongo: hacer telequinesia y piroquinesia. Salasito, magiquito, hago telequinesia con una mano y piroquinesia con la otra. Como os estaba diciendo al principio, esto formaba parte del foro este de rol, ¿vale? Por si alguien tenía la curiosidad de por qué coño puse esto en mi diario. Y en la siguiente página pongo antropapiromorfo. ¿Qué coño es esa mierda? ¿Siquiera existe? No existe esa palabra. Ni idea de qué coño sería. Aquí dibujé un conejo tomando el sol. Ni idea de por qué. Profe, una duda. Y el profesor de física dice: no se los tengo que explicar. Me acuerdo que este profesor era un poco autista. Yo también era un gran poeta, ¿vale? Escribía mis propios poemas, como por ejemplo: iba Don Indric de Troya, con 3 metros de polla. 3 doncellas tenía, y a las 2 se folló en un día. Mas a la tercera guardó para el último día. Toc toc, ¿quién es? Soy Don Indric de polla, con 100 metros en Troya. Oh, Indric, métame un poco del cuadradito. No, puta de pito, te meteré la polla entera. Y mis cuadrados cojones con toda ella. Esto es porque mi foro de rol eran personajes cuadrados, ¿vale? Y esto era mucho antes de Minecraft. O sea, realmente tendría que haber patentado lo de los personajes cuadrados. Ahora este mismo estaría forrado. Y al final del poema dibujo un dragón. En plan, porque sí, una espada en medio de la nada, palabras random que al final pone tabla y luego dice ok, como que me respondo a mí mismo. El profesor de matemáticas diciendo: tú vienes y te lo montas conmigo. No sé en qué contexto dijo esto, la verdad. Y aquí dibujé durante una semana entera un montón de dibujitos de una persona subiendo escalones para intentar llegar a una copa, cada vez más y más cansada, y cuando cogía la copa la tiraba y la pota. Y la copa se fue a la puta y se rompió. Pero también escribía mis poemas bonitos, como por ejemplo: nacerán las largas noches, cuales amanecer no verán, pensando en tus amores, preciosas y pulcras volverán. Esto lo escribí con 13 años, me parece, y un corazón con un dough, como si fuera Homer Simpson.
Es el corazón de Homer Simpson. Y lo escribí, no me acuerdo muy bien por qué, pero estoy casi seguro de que fue porque me colé de esos amores de niño pequeño de alguna chica. No estoy seguro de cuál. Y este dibujo me acuerdo de él porque cuando a mí me ingresaron en el hospital, cuando me detectaron diabetes, estaba yo tan mal que me empezaron a inyectar insulina y me quedé ciego más o menos durante un tiempo, ¿vale? Dejé de ver durante, no sé, cuestión de unos cuantos días. Y mientras me estaba quedando ciego, pues dibujé esta mierda. Que es una mierda, la verdad, es muy feo. Pero oye, más citas de profesores que os van a encantar. Pues esto se utiliza principalmente para eso, ¿no? Para eso. Matamos a Yurena. A Yurena la podemos matar. La matamos y desaparecemos. Página 100. Me acuerdo que además esta cita concreta, la niñata esta que me estaba robando la idea para después publicarlo todo, en plan gritar los cuatro vientos en la clase, me copió exactamente un montón de citas que tenía yo escritas. La tía me cogió el diario y empezó a pasárselas a su diario. Maldita copiona. ¿Saben el viento entre los árboles? El que hace... acojona, ¿eh? El viento no se puede escapar ni pincharte. O sí, el viento puede ser un malote y rajarte las venas. Hay voluntarios, voluntariamente, para exponer el tema. El mar te muerde, pero a mí no. Me la comes entera. Es el representante coño de su madre. Yo te doy un guantazo. ¡Que te calle! Hay que coger una factura de la luz, fotocopiarla. Hay que localizarla. A ver el título. Hay que coger una factura de la luz y fotocopiarla. Hay que localizarla, ver el titular del contrato y destruirlo. Vaya, la tarea no está hecha, ahí estamos. Ahí estamos. O estudias o apruebas. Vete a tomar por el nefasto. Este es genial. Un alumno se queja y dice: profe, no es justo que nos quedemos castigados hasta las 6. Y el profesor dice: 6 y media. Rectificando, porque no estaban castigados hasta las 6, sino hasta las 6 y media. Creer que la tierra es redonda es como creer que los perros vuelan. Sí, se confundió y lo dijo al revés. El dominio de los pequeños electrodomésticos fue todo un reto. Eran muy rebeldes. De ahí la Revolución Francesa. ¡Pero que se callen! Aquí es cuando matan al chico de la película. ¿Lo ven cómo lo matan? Está dificilito, ¿eh? El sevillano lo entiendo menos que el inglés. Esto lo dijo mi profesor de lengua. La profesora de religión dijo: les voy a llevar a Jamaica para que fumen. El profesor de química dijo: y entonces se me fue. Los GPS se usan para medir las placas tectónicas. Y por último, esto soy yo con 5 años o con 4, disfrazado de perrito caliente feliz. Bueno, amigos, espero que os gustara mucho el vídeo de hoy. Tengo muchas anécdotas relacionadas con este colegio en el que estuve, porque a pesar de que algunos profesores eran muy buenos, lo cierto es que otros profesores y también propios directivos de la escuela eran bastante homofóbicos, bastante retrógradas y bastante imbéciles, podemos decir. Así que tengo unas historias grandes, como cuando nos fuimos de acampada y no nos alimentaban, y después nos torturaron y nos metieron en habitaciones y nos hicieron recorrer un laberinto y nos matábamos entre nosotros. Y este es el argumento de Sau. Estoy haciendo una promoción y es que si le das like al vídeo y te suscribes, automáticamente empiezas a anotar, como hacía yo, las cosas que dicen tus profesores en tu agenda. Todos me vais a copiar la idea de anotar las frases que dicen los profesores en tu agenda, porque la idea es genial. Esa niña asquerosa me copió y ahora vosotros me copiaréis, pero legalmente. Sabréis que yo os he dado permiso para copiarme esta idea. Y me etiquetáis en las frases que digan vuestros profesores. Preferiblemente en Instagram, que es @dalasito. Y así, como siempre. Hasta mañana.